programación lineal es un ejercicio que consta de dos variables. Básicamente, como consta de dos variables, lo podemos desarrollar por el método gráfico y lo podemos desarrollar por el método simple. En este caso, vamos a utilizar método tabular. Hay que tener en cuenta lo siguiente, es que básicamente cuando la complejidad del ejercicio, cuando estamos en el modelado matemático, avanza o se hace más grande, lo más ideal es utilizar software que nos faciliten la elaboración de este tipo de problemas. Hay que partir de lo siguiente, no hay ningún software que tenga la lógica para plantear el problema. Sencillamente nosotros planteamos el problema, determinamos cuál es la función objetivo, cuáles son las variables, cuáles son las restricciones y el software se encarga de lo demás. Al final del ejercicio vamos a recurrir a él. Sin embargo, como este es un ejercicio de dos variables, básicamente la complejidad no es tanta como si tuviéramos 4, 5 o 6 variables, que sí o sí tendríamos que recurrir al método simple, puesto que el método gráfico máximo permite dos variables. Vamos a ello. Cierto fabricante produce dos artículos A y B, para lo que se requiere la utilización de dos secciones de producciones, que una es la sección de montaje y la otra sección de pintura. El artículo A requiere de 1 hora de trabajo en la sección de montaje y 5 horas en la de pintura. El artículo B, 3 horas en la sección de montaje y 1 hora en la de pintura. La sección de montaje solo puede estar en funcionamiento 9 horas diarias, mientras que la de pintura solo 8 horas. Cada día. El beneficio que se tiene produciendo el artículo B es de $40 y el de A es de $20. Calcule la producción diaria de los artículos A y B que maximiza el beneficio. Lo primero que tenemos que identificar nosotros es si es un problema de maximización o de minimización. En este caso, el ejercicio nos lo plantea y nos dice que es de maximiza el beneficio. Quiere decir de que vamos a maximizar. Pero básicamente en los ejercicios de programación lineal, cuando nosotros vamos a maximizar, estamos hablando, entre otras partes, los problemas plantean que es la ganancia. Cuánta producción, cuánta utilidad, cuánto dinero vamos a ganar con esa producción. Cuando hablamos de minimización, son recursos. ¿Cómo hacemos para minimizar los gastos de insumos, por ejemplo? En este caso, como hablamos de ganancia, estamos hablando que $40 al producir el artículo B y de $20 el A, automáticamente estamos diciendo de que vamos a maximizar esa ganancia como tal. Hay que tener en cuenta esto que vamos a ver a continuación. Lo ideal en programación lineal, cuando vamos a trabajar el método simple, es organizar la información que nosotros tenemos. Si nosotros leemos detenidamente, tenemos dos artículos. Tenemos el artículo A y tenemos el artículo B. Eso quiere decir de que tenemos dos variables de decisión. El artículo A lo podemos tomar como X, es una variable, y el otro es el artículo B, que es Y, o sea, son dos artículos. Y si nosotros leemos detenidamente, tenemos dos secciones de producciones, una que es la de montaje y la otra que es la de pintura. Quiere decir lo siguiente, quiere decir de que nosotros no podemos producir infinitos artículos de A ni infinitos artículos de B. No podemos, porque sencillamente nosotros podemos trabajar determinado tiempo en cada una de las secciones. Si nosotros vemos, tenemos una limitante, y esa limitante es que para hacer el artículo A tenemos que trabajar 1 hora en la sección de montaje y 5 horas en la de pintura, y para el artículo B 3 horas en la de montaje y 1 hora en la de pintura. Y nosotros tenemos que la sección de montaje puede estar en funcionamiento tan solo 9 horas diarias y la de pintura 8. O sea que nosotros tenemos un limitante, unas restricciones. Esas restricciones nos impiden que nosotros hagamos infinitas cantidades de artículos. Aunque lo ideal sería hacer muchos artículos para producir mucha ganancia, en este momento pues nosotros estamos limitados, puesto que tanto la sección de pintura como la de montaje puede estar, digámoslo así, determinadas horas encendidas o en funcionamiento.
teniendo como en cuenta que para ello se utilizan máquinas especializadas. No lo plantea el ejercicio, pero intuimos que es así. O sea, hay determinadas máquinas que solo pueden estar encendidas, digámoslo de esta forma, cierta cantidad de tiempo. Y como puede estar encendida tan solo cierta cantidad de tiempo, quiere decir de que esos artículos se pueden hacer en determinado tiempo, que es la restricción que nos da las secciones. Por lo tanto, no se pueden hacer mucha cantidad de artículos, sino una limitante de artículos que está, entre otra palabra, perdón la redundancia, limitada por el tiempo en que las secciones de máquinas están encendidas, tanto montaje, tanto pintura. En este caso, lo ideal inicialmente para ello es organizar la información. En este caso, tenemos el artículo A y tenemos el artículo B. Ahí como tal no dicen qué artículo es, simplemente A y artículo B. A y B puede ser cualquier objeto que nosotros pensemos. En este caso, tanto el artículo A como el artículo B pues son dos variables. En este caso, como son dos variables, artículo A y artículo B, quiere decir de que lo podemos hacer por el método simples o método gráfico. En este caso pues vamos a aplicar el método simples. Si tuviésemos otro artículo que fuera artículo C, independientemente ahí serían tres variables. Quiere decir que al tener esas tres variables no podríamos hacer el ejercicio por el método gráfico. Tendríamos que hacerlo por el método simples, sí o sí. En este caso pues nosotros dividimos cuáles son esas restricciones que nosotros tenemos. Tenemos el artículo A y tenemos el artículo B. La primera es la sección de montaje y la otra es la sección de pintura. Y otro es el valor o el precio que representa la ganancia que obtenemos al producir cada uno de esos artículos. En tanto la sección de montaje, nosotros deducimos que necesitamos una hora. Eso nos lo plantea el ejercicio. Si vemos, acá nos dice una hora de trabajo en la sección de montaje. Y 3 horas para el artículo B. Aquí leemos que para el artículo B tenemos 3 horas en la sección de montaje. Aquí lo que hacemos es resumir en esa tabla. En pintura, nosotros leemos el ejercicio, necesitamos 5 horas para desarrollar el artículo A en la sección de pintura y el artículo B en la sección de pintura tan solo una hora. Para obtener una ganancia del artículo A, nosotros vamos a ganarnos $20 por cada artículo que desarrollemos, en este caso el artículo A. Aquí como tal está, vean, 20 dólares de ganancia al producir cada artículo A. Y el artículo B, aquí nos dice $40. Como vemos aquí la información la estamos resumiendo en esta tabla. Tenemos el artículo A y tenemos el artículo B. Está la sección de montaje y la sección de pintura. Para el artículo A necesitamos una hora en la sección de montaje y 5 horas en la sección de pintura, mientras que el artículo B necesita 3 horas en la sección de montaje y una hora en la sección de pintura. Y por el desarrollo de cada artículo A obtenemos $20 de ganancia y por el desarrollo de cada artículo B obtenemos $40 de ganancia. ¿Cuáles son las restricciones de esto? Acá la tenemos al final. La restricción es el limitante en tiempo en que podemos tener cada uno de las secciones. En montaje solo podemos tener las máquinas encendidas 9 horas y referente a pintura máximo 8 horas. Como vemos, toda la información de este problema lo podemos reducir en esta tablita. Básicamente lo más recomendable en el método simple o método gráfico antes de iniciar a desarrollar el ejercicio es esquematizar o tener la información en resumen. Tenemos dos variables, una que representa el artículo A, que en este caso lo vamos a llamar X, puede tener cualquier otro nombre, no importa, y la otra variable que representa el artículo B. Esto se le conocen como variables de decisión. El artículo B lo vamos a llamar Y para fines prácticos. En este caso el artículo A lo llamamos X
y el artículo B lo llamamos Y. Y tenemos una función objetivo. En este caso max significa que vamos a maximizar y como tal tenemos que z, o sea, maximización, es igual a 20x más 40y. ¿Y a qué consiste eso? Como les digo, de maximizar representa la máxima ganancia en dinero que podemos obtener y en caso de minimización básicamente es los recursos, cuánto es lo mínimo que gastamos y cuánto es lo mínimo que vamos a utilizar de ciertos insumos. Básicamente así es por donde va la línea de este tipo de ejercicios. ¿Por qué maximizamos de esta forma? Z igual a 20x más 40y. Si nosotros vemos en la línea precio, que es lo referente a la ganancia, implicaría la maximización, tenemos 20 dólares que vamos a ganar por cada artículo que desarrollemos de A. Pero como artículo A le vamos a dar el nombre de X a esa variable, entonces quedaría ganancia es igual a 20 dólares multiplicado por X que toma cualquier valor. Por eso me queda que maximización es igual a 20 por X cantidad de artículos A, supongamos, más 40 que representa la ganancia, 40 dólares por cada artículo que desarrollemos de B. Entonces 40 multiplicado por Y, que Y es cualquier valor positivo, igual aquí X, que tome artículo B. Quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a desarrollar una unidad de la A y una unidad de la B, pues como son variables, tomarían ese valor. Entonces, si X sería un 1, 20 por 1 sería 20 dólares por un objeto o un artículo A, más 40 dólares, y si Y tomara 1, o sea, un artículo de Y, sería 40 dólares. Quiere decir que al desarrollar un artículo de X y un artículo de Y, obtendría una ganancia de 60 dólares. Si X fuera 2 y Y fuera 2, pues 20 por 2, 40 y 40 por 2, 80. Serían 100 dólares de ganancia. Pero obviamente esa simetría no la vamos a ver, porque X va a tomar un determinado valor que vamos a investigar cuál es, y Y un determinado valor que vamos a investigar cuál es. Tanto X como Y van a tener al máximo número posible o al valor o el número más grande para obtener esa máxima ganancia de maximizar, siempre y cuando nos ajustemos a las restricciones del problema, que es montaje y pintura, sección de montaje y sección de pintura, que estamos limitados por el tiempo que se utilizan esas máquinas. Por eso X y Y no pueden tender al infinito, tienen un máximo valor que es el que vamos a investigar cuál es X y cuál es Y para obtener la máxima ganancia, ajustándonos a las restricciones del problema. Esto se le conoce como la función objetivo. Ustedes esta X la pueden tomar si quieren como A y Y como B, no importa, simplemente identifican esas variables de decisión que tenemos. Para fines prácticos y para llevar un lenguaje matemático universal, lo tomamos como X y Y. Otra cosa a tener en cuenta son las restricciones del problema. Este problema como tal está en restricciones de acuerdo al tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque yo al desarrollar cierto artículo voy a tardar tanto tiempo, que no sé cuánto, vamos a mirar, para la sección de montaje y tanto tiempo para la sección de pintura. ¿A qué vamos con ello? Por ejemplo, tenemos la restricción 1. La restricción 1 la vamos a tomar como la restricción del montaje. ¿Por qué es una restricción? Porque yo no puedo tener la sección de montaje encendida en las máquinas todo el tiempo. Por eso me dice que máximo 9 horas. Entonces, si nosotros vemos la línea que representa el montaje, vemos que se tarda 1 hora para desarrollar el artículo A en la sección de montaje y 3 horas del artículo B en la sección de montaje, según nos lo entrega el problema. Si nosotros vemos, si vamos a desarrollar un artículo de X, o sea, un artículo de A, más un artículo de B, que es esta Y, 1 hora más 3 por 1, 3 horas, serían 4 horas. Quiere decir que si nosotros desarrollamos un artículo A y un artículo B en la sección de montaje, vamos a tardar 4 horas.
pero tengamos en cuenta de que las máquinas deben de estar encendidas 9 o menos horas. Por eso tenemos el 9 aquí. ¿Qué pasa? Una hora para desarrollar el artículo A, en este caso es X, más 3 horas para desarrollar un artículo Y, que es B, es lo mismo. Entonces, una hora más 3 por 1 serían 4 horas. 3 por 1, 3 más 1 sería 4. Quiere decir de que al desarrollar un artículo de cada uno, vamos a estar utilizando las máquinas en la sección de montaje 4 horas. Pero la restricción nos dice que tiene mínimo menor o igual que 9. En este caso, si desarrolláramos una hora de cada uno de los artículos, estaríamos malgastando recursos. ¿En qué sentido? De tiempo. Porque vamos a tener las máquinas encendidas 4 horas y nosotros máximo la podemos tener encendida 9. Quiere decir de que tenemos 5 horas en la cual no estamos haciendo nada. No podemos decir de que vamos a hacer 10 artículos de A y uno de B, por ejemplo. Porque sería 3 por 1, 3 más 10, sería 13. Quiere decir de que 13 horas y máximo pueden ser 9. O sea que 10 no sería el valor. Toca ajustarlo, que esté por debajo del tiempo y obteniendo esta maximización o esta máxima ganancia. A eso requiere esa primera restricción, que es la restricción de montaje. Pasa lo mismo con la segunda restricción, que es la restricción de pintura. 5 horas en la sección de pintura para desarrollar cada artículo A y 1 hora en la sección de pintura para desarrollar cada artículo B. Si nosotros vemos aquí 5 y esta X, que representa un artículo, sería 5 por 1, sería 5, o sea que tardaríamos 5 horas, y aquí Y1 sería 1 hora. Quiere decir de que haciendo un artículo A y un artículo B en la sección de pintura, gastaríamos 6 horas. Pero podemos tener las máquinas encendidas 8 y la idea es optimizar y maximizar ganancia. Quiere decir de que podemos ajustar estos valores para que hagamos más artículos sin pasarnos del tiempo. Por eso X y Y debemos de encontrarlo, que se ajuste a estas dos restricciones de tiempo para el desarrollo de artículos y esa máxima ganancia que estamos buscando. Otra restricción es de la no negatividad. Tengamos en cuenta que en ejercicios de programación lineal vamos a trabajar con valores positivos, o sea, X cantidad de artículos A y Y cantidad de artículos A son valores mayores que 0, quiere decir de que son números positivos. No tiene sentido alguno que digamos que vamos a desarrollar menos 8 artículos A y menos 5 artículos B. No hay objetos que tengan un valor negativo, son valores positivos. Por consiguiente, esta restricción se coloca para determinar de que solo vamos a desarrollar valores positivos o vamos a trabajar con números positivos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo vamos a desarrollar esto. Ese es el tipo de desigualdad y el tipo de variable que aparecen en los ejercicios. Este es el primero de una serie de ejercicios de programación lineal. Por consiguiente, si vemos, tenemos menor o igual. Quiere decir que estos valores de X y de Y, que representan el artículo A y el artículo B, son menores o iguales a un determinado valor, en este caso que es 9. Y esto de aquí es menor o igual a un valor determinado, que en este caso es 8. Como tenemos este que es menor o igual, quiere decir de que vamos a trabajar con una variable de holgura. Si fuese lo contrario, este valor fuera mayor o igual, sería un menos el exceso más la artificial. Ya en otros ejercicios vemos a qué se refiere. Y si fuesen iguales, tenemos una variable artificial. Ya en otros ejercicios veremos a qué se refiere. En este caso, representan variables de holgura. Básicamente, cuando tenemos la variable de holgura, estamos hablando con ejercicios de maximización, como es en este caso. Cuando tenemos la variable de menos exceso más artificial, básicamente son para desarrollar ejercicios de minimización. Hay que tener eso muy en cuenta. En este caso vamos a trabajar con esa variable que llamamos variable de holgura. ¿A qué se refiere la variable de holgura? Pues es una variable que adicionamos para complementar el ejercicio o hacer una derivación matemática, o bueno, unos procesos matemáticos para ajustar esos valorcitos y poder encontrar esa X y esa Y que necesitamos. Para no utilizar un lenguaje tan técnico y matemático, básicamente son como unas variables que nos inventamos de determinada forma, que nos permite facilitar el proceso
para encontrar las variables que realmente necesitamos, que es x y y. Entre otras palabras, esas variables de holgura aparecen cuando nosotros convertimos ese menor o igual que tenemos ahí en una igualdad. Si nosotros vemos, tenemos la función objetivo, que es de maximización, z igual a 20 por x más 40 por y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer esto nosotros? Tenemos que este 20x y este 40y que están al lado derecho de la igualdad pasan el otro lado a restar, porque están sumando, y como están sumando pasan al otro lado de la igualdad, o sea, al lado izquierdo, a restar, y por consiguiente igualamos esta ecuación a 0. Z, que está al lado izquierdo de la igualdad, queda ahí tal cual. Este 20x pasa al otro lado a restar, por eso me queda menos 20x, y este 40y que está sumando pasa al otro lado de la igualdad a restar, sería menos 40y. Y le adicionamos la variable holgura, S1, en otros libros aparecen como H1 también, en este caso es como S1, que representa la variable holgura de este x, aquí como tal, artículo A, y este más S2, que es la otra variable holgura, que representa a y, o esta expresión, que es el artículo B igualado a 0. Entre otras palabras, este 20x más 40y que suman pasa al otro lado a restar, se le adicionan las dos variables de holgura y se iguala a 0. Ese es el procedimiento cuando desarrollamos problemas de maximización. Acá, esto representa a las restricciones. Como tenemos dos restricciones, la primera pues es tal cual, lo que hice fue transcribirla, x más 3y menor o igual a 9, x más 3y menor o igual a 9. ¿Qué sucede con ello? Para convertir esto a igualdad, entonces queda tal cual x más 3y, le adicionamos este S1, que es la variable de holgura, y lo igualamos a 9. Eso como tal, la expresión para la primera restricción, esta que es la restricción de la sección de montaje. X más 3y menor o igual a 9, dejamos tal cual x más 3y, le adicionamos S1, que es la variable de holgura, en otros libros aparecen como H1, y como tal lo igualamos a 9. La otra restricción, que es la de pintura, 5x más y menor o igual a 8, lo dejamos tal cual, 5x más y, más, colocamos la variable de holgura y lo igualamos a 8. Como ven, ese es el procedimiento, no es complejo y es básicamente el mismo para desarrollar ejercicios de maximización por el método simple, en este caso utilizando método tabular. Acá tenemos la otra, x y y, S1, S2, mayor o igual a 0, esto representa la variable, esta restricción de no negatividad, dando a entender de que estamos trabajando con valores positivos. Para fines prácticos no se utiliza en el desarrollo del ejercicio como tal, solo tenemos en cuenta la función de objetivo y estas dos restricciones. Construimos la tabla y esta es la información. Aquí es donde prestemos bastante atención y se dan cuenta de la metodología, que no es compleja. Esto lo llamamos nosotros, básicamente le podemos denominar que es la tabla inicial, una tabla en el cual tan solo vamos a transcribir la información y en el cual no se ha desarrollado ningún proceso matemático. Si nosotros vemos, en la parte de arriba tenemos base. Base son estos numeritos que tenemos aquí, o estas letras que representan las variables básicas y las no básicas. Básicamente las variables básicas son aquellas que solo aparecen una vez en el sistema de ecuaciones y tienen como coeficiente un 1 positivo. Suena bastante algo complejo, pero no lo es. Ya vamos para allí. Si nosotros vemos esto que tenemos aquí, representaría las variables básicas, y este x1, x1 y x2 las variables que no son básicas, por consiguiente que se están repitiendo. Si nosotros vemos z está en la función objetivo, y este z como tal solo está una vez en todo este sistema de ecuaciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este sistema de ecuaciones de dónde salió? Básicamente fue lo que acabamos de hacer al colocar las variables de holgura.
Por ejemplo, teníamos z menos 20x menos 40y, recordemos de que esto pasó al otro lado a restar, más s sub 1, que fue la variable holgura que adicionamos, más 0, s sub 2, que es la otra variable holgura que nosotros adicionamos, igualamos a 0. En el otro teníamos x más 3y más la variable holgura igual a 9, y en el otro teníamos la segunda restricción, que es esta, que es la de pintura, teníamos 5x más y más la variable holgura igual a 8. Lo que hicimos fue transcribir información, con la diferencia que lo que hicimos fue ubicar las x debajo de x, y debajo de y, s sub 1 debajo de s sub 1 y s sub 2 debajo de s sub 2, para organizar esta tabla que tenemos aquí. Z menos 20x menos 40y, tal, todo esto está acá. Si nosotros vemos, z es una variable básica, puesto que solo se ve una vez. Si vemos, la z solo se encuentra en la función objetivo. Como tal, otra representaría s sub 1 y s sub 2. ¿Por qué tenemos en cuenta aquello? Este representa la función objetivo, este s sub 1 y este s sub 2. Este s sub 1 a la restricción 1 y este s sub 2 a la restricción 2. Pero recuerde que son aquellos que tienen coeficiente 1. Este de la función objetivo, por defecto le adicionamos un cerito, o sea que no lo estamos teniendo en cuenta. Este s sub 1 tiene un coeficiente 1, no lo vemos, pero delante del s sub 1 es como si hubiese un 1. Y por consiguiente este s sub 1 solo está una vez. Y como está solo una vez, es una variable básica. Este s sub 2 adelante del s sub 2, aunque no lo veamos, tiene un 1. Quiere decir de que este s sub 2 tiene un coeficiente 1 y solo está una vez en toda la tablita de ecuaciones. Teniendo en cuenta que este 0 y este 0, pues no lo tenemos en cuenta y lo ponemos por defecto, pero este s sub 2 solo está una vez. Como solo está una vez, representa una variable básica. Y este x no es una variable básica porque tiene un coeficiente, en este caso, de menos 20. Este y, por ejemplo aquí de la restricción de montaje, tiene un coeficiente 3. O sea que no es una variable básica. X se está repitiendo, aquí se está repitiendo, y se repite, o sea que x y y, eso lo decimos en el sentido de que organizar esta información que tenemos aquí. ¿Qué colocamos de aquí para abajo? Básicamente colocamos las variables básicas. S sub 1, que es la que colocamos en la restricción número 1 de montaje. S sub 2, que es esta de aquí que colocamos en la restricción de pintura. No os preocupéis que todos llevan más o menos la misma secuencia, los ejercicios como tal. Esto no cambia. Cambian los valorcitos, pero básicamente la metodología es lo mismo para el método simples, con dos variables o más. Por ejemplo, z lo dejamos al final, que es la función objetivo. Quiere decir de que este s sub 1 es la variable holgura que adicionamos en la restricción 1 de montaje. Este s sub 2 es la variable holgura que nosotros adicionamos en la sección de pintura, y esta z que representa la función objetivo. Son variables básicas. Las no básicas nosotros empezamos colocando como x sub 1, aquí está x sub 1, x sub 1 no es otra cosa que x, acá tengamos en cuenta esto para no confundirnos. X sub 1 representa x o el artículo a, y x sub 2 representa y o el artículo b. Sencillamente aquí pudiéramos haber dejado x y esto como y fin del problema, pero yo quise mostrar por qué a veces cambian estos numeritos y a veces nos confunden. Este x sub 1 no es otra cosa que el artículo a, podíamos haber dejado a claramente y no pasa nada, o sencillamente x y no x sub 1 sino x nomás, y este x sub 2 que es el artículo b, en este caso es y, pero como es x y se dejó en notación de x, pues x sub 1 y x sub 2 para diferenciarlos. En unos libros aparece así, por eso lo puse para que no, como lo puedo mostrar otras formas de verlo y no confundirnos. X sub 1 no es otra cosa que a x sub 2 no es otra cosa que y. S sub 1 se repite, vean este S sub 1 que pusimos aquí, lo ponemos aquí, que representa la variable holgura de la restricción 1, que representa montaje, y S sub 2
que es esta misma que tenemos aquí, que representa la restricción 2, que es de pintura, y R, que es restricción. Restricción, que es el valor final que tenemos, vean la cantidad de horas máximo que podemos tener las máquinas prendidas. Si nosotros vemos, si tuviésemos 3, 4 variables, pues lo único que hay que adicionar es un S3 acá. Perdón, si tuviéramos 3 o 4 variables sería X1, X2, aquí iría otra que sería X3, que representaría Z, X, Y y X3 que sería Z. Si tuviera 4, pues X1, X2, X3, X4, si fueran 4 variables. Un ejemplo, 4 artículos. Y acá sería lo mismo, S1, que es variable holgura de la restricción 1, S2, variable holgura de la restricción 2, S3, variable holgura de la restricción 3, y S4, variable holgura de la restricción 4. O sea, si hubiesen 7 restricciones, pues sería S1, S2 hasta S7. Un ejemplo, si hubieran 8 variables, pues de X1 hasta X8. En este caso, como hay 2 restricciones, pues S1 y S2, y hay 2 variables, pues X1 y X2. Recordemos de que S o H en algunos textos representan las variables de holgura, que no es otra cosa que enumerar las restricciones, y X1 de ahí en adelante para enumerar las variables. Entonces no recordemos de que van variables de holgura y la Z representando la función objetivo. Aquí va X1, X2, o sea, inicialmente las variables, y al final otra vez en ese mismo orden como las pusimos de aquí hacia abajo, de aquí hacia allí, S1, S2, ahí sucesivamente, S1, S2 de la variable de holgura, y R, que es la restricción como tal. Si vemos esto, al organizarlo lo que hacemos es transcribirlo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Z, Z que tiene menos 20x, entonces lo ponemos aquí, ven, menos 20, que representa x, x que es, pues ya sabemos que el artículo A, menos 40y, entonces ponemos menos 40 en la columna donde está x2, que sería y, o el artículo B, menos 40. S1 no tiene, perdón, 0 S1, como dice que es 0, se le pone como tal, ahí por defecto, sería un cerito. Y S2 tiene un 0, se le pone 0, y esto es igualado a 0. Entonces, donde está restricción, igualado a 0. Si bien lo que hacemos es organizar esto. Tenemos, ¿cuántos valores? Tenemos en todos 5 valores. Menos 20 el valor 1, menos 40 el valor 2, 0 representando el valor 3, otro 0 representando el valor 4, y el último que es 1 igual a 0 representando el valor a 5. Menos 40, menos 20, menos 40, 0, 0, 0. En la restricción 1, que representa este S1, tenemos x adelante del x que hay, pues no lo vemos, pero sería un coeficiente 1, por eso 1x, o sea 1, aquí ponemos el 1 del artículo A, más 3y, colocamos el coeficiente que es 3, aquí 3 en x2, que representa y o el artículo B, más donde está aquí esta primera variable de holgura, tenemos adelante un coeficiente 1 es S1, por eso lo ponemos aquí, 1 es S1, y S2 como tal, la primera restricción no tiene, y como no tiene, pues lo ponemos 0 y igualado a 9, entonces lo ponemos igual a 9. En la otra, que es esta, la restricción 2, vemos que adelante la x tiene un coeficiente que es 5, entonces aquí representando la restricción 2, tenemos un coeficiente 5, ¿5 qué? 5x, 5 artículos de A, entonces x1 que es A o x, quedan 5, más y, adelante de y hay un coeficiente que es 1, aquí tenemos 1, abajo de x2, o sea, coeficiente artículo B, más S1 no existe, como no existe, pues ponemos este cerito que tenemos aquí, más S2, adelante de S2, aunque no lo vemos, hay un coeficiente que es 1, entonces lo ponemos aquí, 1, vean, está debajo de S2, ponemos 1, y esto igualaba a 8, entonces lo igualamos a 8. Si vemos, lo único complejo como tal, o no complejo, digámoslo así, como que de pronto nos podemos confundir un poco, es organizar esto y esta información. De resto, como vemos, es una matriz. Y lo único que hacemos es colocar los coeficientes. Y los coeficientes que están aquí, pues los vamos colocando en la tablita. Tal cual, en este mismo orden.
esto que representa la función objetivo, esto que representa la restricción 2 y esto que representa la restricción 1. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a operar esto. ¿Operar qué es esto? Encontrar, ahí le coloqué, vean, variable X o variable Y, esto que representa la restricción 1, esto que representa la restricción 2 y esto que representa la función objetivo. Ya al tener a nosotros la información organizadita, lo que empezamos es a operar matemáticamente. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente? Inicialmente tenemos que encontrar cuál es la columna pivote y cuál es la fila pivote. Y para empezar a operar y encontrar esos valores que tanto nos afligen, que es X y Y, ¿qué valor representa? Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar inicialmente cuál es la columna pivote? Para encontrar nosotros cuál es la columna pivote, lo que tenemos que hacer inicialmente es buscar cuál es el número más negativo. ¿Y dónde se encuentran? Pues en la función objetivo, vean. Como nosotros pasamos al otro lado de la igualdad, detállese que nos quedaron numeritos con un signo negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrar el número mayor o más negativo. En este caso, ¿cuál es un número más negativo? Tendríamos el 20 y tenemos el 40. Evidentemente 40 es mucho más grande que 20. Y como 40 es mucho más grande que 20, nosotros nos vamos a enfocar en esta columna que tenemos aquí. En esta columna de X sub 2 o representando el artículo B. Si acá hubiera un 60, pues esta columna sería la columna pivote, puesto que este menos 60 es un número más negativo que el menos 40. Pero en este caso, como el menos 40 es más negativo que el menos 20, nos concentramos en esta columna pivote. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que tenemos en el resultado lo dividimos por los valores que tenemos en esa columna. Si nosotros vemos aquí inicialmente, al final tenemos un 9, ese 9 lo que hacemos es dividirlo en 3. Acá 9 dividido en 3 me da igual a 3. El otro es este 8, que está al final en restricción. 8 lo dividimos en 1. Entonces 8 dividido en 1 me da 8. Y esto pues no se tiene en cuenta porque 0 dividido en menos 40 pues no es tenido en cuenta. 0 dividido en menos 40 no es tenido en cuenta porque no se tienen en cuenta ni valores negativos ni valores que estén en 0. O sea, 0 dividido en menos 40 pues nos da 0, entonces no se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En este caso, nos enfocamos en el número menor. Si nosotros vemos, al dividir 9 en 3, nos da 3. 9 dividido en 3 nos da 3. Y 8 dividido en 1 nos da 8. Entonces, al dividir esos dos, tenemos que ver cuál es el número más pequeño. En ese caso, el menor es 3. Este es el que tenemos en cuenta. ¿A qué vamos con ello? Como al hacer esa división 3 es mucho más pequeño que el 8, automáticamente sabemos de que este es la fila pivote. Si nosotros nos detallamos, aquí el más negativo era menos 40, o sea, esta es la columna pivote, por eso la tenemos en amarillo. Y al hacer la división de este valor 9 dividido en 3, pues nos da 3. Y este de valor 8 dividido en 1, pues nos da 8. El menor es el de 3. ¿Y dónde está el valor de 3? ¿Cómo lo sacamos? Pues dividiendo 9 sobre 3. ¿Y 9 dónde está? Pues aquí, representando la fila de la restricción 1. Lo subrayamos con amarillo. Acá un elemento entra y un elemento sale. ¿A qué vamos con ello? Por ejemplo, acá en la columna pivote tenemos un X sub 2, que no es otra cosa que el artículo B o la variable Y que nosotros llamamos inicialmente. Esto que está aquí es lo que entra y esto que está aquí es lo que sale. Si nosotros nos vemos anteriormente, nosotros aquí teníamos ese sub 1 y ese sub 1 pues sale, lo sacamos de ahí y entra el que representa la columna pivote. Entre otras palabras, como si este X sub 2 que tenemos aquí saliera y entrara por la fila. O sea, lo que está en la columna sale y entra por lo que está en la fila. Este X sub 2 que tenemos aquí sale y entra y se posiciona aquí donde inicia la fila. Y quedaría también X sub 2, que era anteriormente ese sub 1 o esa variable de holgura. Y ese sub 1, ¿qué pasa? Sencillamente desaparece, se va el problema. Ahí lo que hice fue una sección de flechitas. Acá
la información es tal cual, es la misma información que nosotros traemos. Lo único que cambió es que este x sub 2 se colocó en verde. De resto lo mismo, las mismas casillas, no hemos puesto nada distinto. Variable x, variable y, ya sabemos que así eran inicialmente. Esto que representa la restricción 1, esto la restricción 2, y esto representa la función objetivo. ¿A qué vamos con ello? Acá donde se interceptan los dos, recuerde de que aquí este valor es donde se interceptó, quiere decir de que este numerito lo tenemos que convertir a 1. Y los demás, por ejemplo este 1 y este menos 40, lo tenemos que convertir a 0. Tenemos que utilizar el método Gauss-Jordan, cualquier método de álgebra lineal que nosotros conozcamos, un software sería lo más sencillo, para convertir este 3 en 1 y estos en 0. ¿Y por qué este 3 en 1? ¿Y por qué no este? ¿Y por qué no este? Porque este 3 es donde se interceptan los dos, ¿ven? Columna pivote con fila pivote. Como ahí se interceptan, pues básicamente este 3 lo convertimos a 1 y los demás valores a 0. Si fueran 8 restricciones, pues todos los demás valores a 0, no importa. Y si fueran más variables, pues lo mismo, tenemos que ver cuál es el menos negativo, ¿no? En este caso este es el número mayor o el mayor negativo que hay. Por eso fue el que tomamos como columna pivote. Si hubiesen muchos más negativos, tenemos que coger el mayor y ir así descendentemente hasta que todos estos valores que están en negativo desaparezcan. Tienen que dar 0 o un valor positivo, no pueden estar en negativo. Y eso representa la cantidad de restricción, la cantidad de interacciones que nosotros tenemos que hacer. Básicamente lo mismo, si tuviéramos muchas variables y muchas restricciones, todo se repite, solamente que son ejercicios repetitivos, una y otra vez hasta que encontremos el valor. Aquí lo que hice fue transcribir información. Esto que está aquí es lo mismo que nosotros traemos, y esta nueva tabla nosotros lo llamamos la iteración 1. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros para poder convertir este 3 a 1? La única forma viable que yo veo para convertir 3 a 1 es multiplicándolo por un tercio. Esto es álgebra lineal. F1 quiere decir de que vamos a trabajar la fila número 1, que es esta donde se supone que la restricción 1 o la fila de la restricción 1, multiplicado por un tercio, y eso lo vamos a aplicar a la fila 1. ¿Qué quiere decir? Que la fila 1 lo multiplico por un tercio y cambio el valor de la fila 1 con este resultado. Traducido de otra forma, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, fila 1 multiplicado por un tercio, y esa respuesta lo cambiamos en la fila 1. O el nuevo valor de la fila 1 cambia al multiplicar la fila anterior de la iteración anterior por un tercio. Quiere decir, si nosotros vamos por la fila 1 como nos lo plantea el ejercicio, 1 multiplicado por un tercio, aplicado en la fila 1, pues 1 por un tercio me da un tercio. 1 multiplicado por un tercio, aplicado a la fila 1, entonces al hacer esto, 1 por un tercio me da un tercio. Quiere decir de que este 1 cambiaría y que se convertiría en un tercio al desarrollar eso. Entonces aquí me quedó un tercio. Ahora hacemos lo mismo con el 3, que es el que tenemos que convertir a 1, es el que realmente nos importa. Entonces lo mismo, 3, o sea el valor de la fila 1, en este caso 3, multiplicado por un tercio, que es lo que estamos poniendo aquí, multiplicado por un tercio es igual a 1, porque 3 por 1 me da 3, y 3 dividido en 3 me da 1, y este 1 es el que se coloca nuevo en la nueva interacción, que es aquí, 1. ¿Qué tenemos aquí? Aquí, ese sub 1, tenemos un 1, y ese 1 también lo multiplicamos por un tercio, entonces 1, que es este, multiplicado por un tercio me da un tercio. ¿Y a dónde lo ponemos? En la nueva interacción de la fila número 1. Este 0, pues 0 por un tercio me da 0, por eso queda 0, y al final, ¿qué tenemos? 9 multiplicado por un tercio me da 3, porque 9 por 1 me da 9, y 9 dividido en 3 me da 3. Entonces este 9 cambia y se coloca en la nueva interacción como 3. Si vemos, nosotros para convertir este 3 a 1, sencillamente lo que hicimos fue multiplicarlo por un tercio. 3, que es este, que tenemos que llevar a 1,
multiplicado por un tercio, pues me da 1 y fue el que cambiamos. Pero por los métodos de álgebra lineal, recordemos que al cambiar esta fila, todo se cambia. Todos los valores hay que cambiarlos y hay que actualizarlos en la nueva fila. Lo demás, 5, 1, 0, 1, 8, 5, 1, 0, 1, 8, menos 20, menos 40, 0, 0, 0, menos 20, menos 40, 0, 0, 0. Todo queda tal cual. Lo único que hice fue hacer un cambio en la fila número 1. Aquí tenemos la anterior tabla o la primera iteración, que fue el primer cambio que hicimos, y aquí tenemos la nueva iteración. ¿Qué hacemos? Pues este 1 tenemos que llevarlo a 0, convertirlo en 0, y este menos 40 convertirlo a 0. Entonces, ¿cuál es la forma de convertir al menos esta fila 2 a 0? Esta es la fila 2, vean, que representa la restricción 2. Para llevar este 1 a 0, acá nos dice de que la fila 2 la restemos en la fila 1 y ese cambio lo coloquemos en la nueva iteración en la fila 2. Entonces, como tú vas a cambiar todo, pues sencillamente cogemos toda la fila 2, aquí iniciamos, tenemos un 5. 5 de la fila 2 menos la fila 1, y en la fila 1 ¿qué tenemos? Pues un tercio, lo que está aquí. Entonces 5 menos un tercio es igual a 14, a 14 sobre 3. Esto lo colocamos en la nueva iteración, que como dice es en la fila 2. Entonces en la fila 2 colocamos ese 14 sobre 3. ¿Cómo vamos? Este 1 convertido en 0. Nos dice que la fila 2 menos la fila 1 aplicado en la fila 2. En la fila 2 ¿qué tenemos? Pues este 1, que es el que tenemos actualmente, y tenemos que convertir en 0. Entonces la fila 2, que es 1, menos la fila 1, que es un 1, 1 menos 1 me da 0, y lo colocamos en la nueva iteración en la fila 2. ¿Qué tenemos? Un 0. Y 0 menos un tercio, pues me da 0, perdón, me da 0 menos un tercio me da menos un tercio. Acá lo colocamos, la fila 2, que es 0, 0, menos el valor de la fila 1, que es un tercio, 0 menos un tercio es igual a menos un tercio. Y ese menos un tercio lo colocamos en la nueva posición o en la nueva iteración, vean, menos un tercio. ¿Qué hacemos? Lo mismo, 1. Tenemos un 1 en la fila 2 y lo restamos con el valor de la fila 1, que es 0. 1 menos 0 pues me da 1. Y eso lo colocamos en la misma posición en la nueva iteración, por eso me quedo 1. Ahora, fila 2, ¿qué tenemos en la fila 2? 8, menos la fila 1, y en la fila 1 ¿qué hay? 3. 8 menos 3 me da 5. O sea, el nuevo valor 5 lo colocamos en la nueva iteración, en la misma posición, como tal, 5. Realmente, lo ideal era convertir este 1 en 0. Por eso lo restamos con la fila 1. Fila 2 menos fila 1 igual a 0, y llevamos este valor a 0. Pero al hacer eso, pues sencillamente, como todo, si hacemos ese cambio, hay que hacerlo en toda la fila. Por eso hay que hacerlo aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué hay que hacer? Ese menos 40. Ese menos 40 tenemos que convertirlo en 0. ¿Y cómo hacemos para convertir el menos 40 en 0? Dice que 40 lo multipliquemos por el valor de la fila 1 y lo sumemos a la fila 3, y ese nuevo cambio lo apliquemos en la nueva interacción en la fila número 3. ¿A qué vamos con ello? Dice que 40 por la fila 1. Entonces, iniciemos 40 por la fila 1. ¿Y en la fila 1 qué tenemos? Pues un tercio. Entonces, 40 multiplicado por el valor de la fila 1, que es un tercio, más la fila 3, entonces más, y en la fila 3 ¿qué tenemos? Menos 20. Entonces, menos 20 igual, al desarrollar esto me da menos 20 sobre 3. Y eso lo colocamos en la posición en la nueva iteración. ¿Y por qué hicimos esto? Simplemente para este menos 40 llevarlo a 0. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Me dice que 40 por la fila 1. ¿Y qué valor tenemos en la fila 1? Tenemos un 1. Entonces 40 por 1 más, porque acá nos dice que más la fila 3, y en la fila 3 que tenemos menos 40, ponemos menos 40, esto me da 0. Realmente eso es lo que hicimos para llevar este menos 40 a 0. 40 por 1 me da 40, y 40 más menos 40 pues me da 0. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Un 0. Estos son los valores que tenemos en la última iteración. Como vemos, es simplemente llevar álgebra lineal para llevar valores a 1 y valores a 0. Ahora, ¿qué pasa?
tenemos que buscar el siguiente valor negativo. Si nosotros vemos, tenemos un 40 tercios, es un valor positivo, no lo tenemos en cuenta, 0 no lo tenemos en cuenta, 0 no lo tenemos en cuenta, el único negativo que nos queda es este. Si hubieran 4, 5, 6 o 7 negativos, pues tenemos que encontrar el valor, entre otras palabras, el valor más negativo, o el número menor, entre otras palabras, porque menos 20 a menos 80, 80 es menor, o es un número más pequeño. Entre más grande el número es un valor más pequeño, entonces tenemos que buscar los números negativos. En este caso pues no podemos comparar este con ninguno porque es el único que hay. Y si vemos, tenemos aquí empiezan las complicaciones donde es necesario usar un software. ¿En qué sentido? De que tenemos un menos 20 tercios, quiere decir de que estamos trabajando con números decimales. Y ahí es donde se empieza a complicar estos ejercicios de programación lineal. Cuando empezamos a trabajar números decimales. Aquí hacemos lo mismo, buscamos cuál es la columna pivote, pues la columna pivote es esta, que es la que tiene el número más negativo, realmente es el único, por eso la columna pivote, y ahora buscamos la fila pivote. Hacemos el mismo procedimiento. Este valor, que es 3, lo dividimos con el valor de la columna pivote, en este caso un tercio. 3 dividido en un tercio me da 9. Vamos con el otro, aquí tenemos un 5. 5 dividido en 14 tercios me da 15 sobre 14, que esto es 1.0714 en decimal. Y el otro número es 120, que es el de aquí. 120 dividido en menos 20 tercios no se tiene en cuenta porque me da un valor negativo. Recordemos de que no tenemos en cuenta los valores negativos ni los ceros. Solo tenemos en cuenta los valores positivos y escogemos el número más pequeño de esos valores positivos. Si nosotros vemos aquí, vean, 3 dividido en un tercio me dio 9, y este 5 dividido en 14 terciados me da 15 sobre 14, en decimal sería 1.0714. Quiere decir de que la fila pivote es la división que hicimos con el 5, porque vean, entre 9 y 1.0714 el número más pequeño es 1.0714. Obviamente 1.0714 es un número menor que 9, por consiguiente, como es menor, esta división que efectuamos del 5 con este representa nuestra fila pivote. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir otra cosa que lo siguiente, que como aquí y aquí se intersecta, se está intersectando en este 14 sobre 3, quiere decir de que este 14 sobre 3 es el valor que tenemos que llevar a 1 y los demás compañías lo tenemos que llevar a 0. Eso es lo que tenemos que desarrollar ahorita. Ahora hay que tener en cuenta otra cuestión importante. ¿Quién entra y quién sale? Aquí vamos con ello, como les expliqué anteriormente. Como este está en la columna pivote, este X1 sale y entra sacando este S sub 2, como si fuera una linecita aquí, vean. X1 se cae, se viene, se mete por aquí y saca este S sub 2. Quiere decir de que este S sub 2 se convirtió en X sub 1, que fue el que cayó de la columna pivote y entró, y este S sub 2 sale y desaparece el ejercicio. Ese S sub 2 no se reemplaza aquí como tal, simplemente estos de la columna pivote son los que reemplazan los de las filas. En este caso pues las restricciones o esas variables de holgura, ¿no? Entonces X sub 1 sale, entró aquí y este se va del ejercicio. Por eso aquí donde se intersecta esta fila que es pivote y esta columna que es pivote, lo tenemos que convertir a 1 y los demás compañías en 0. Si se dan cuenta, al final de cuentas, siempre a este lado lo que estaba en variables de holgura, esas variables imaginarias que colocamos inicialmente, complementando el ejercicio cuando igualamos a 0, se convierten en las variables como tal, variables del artículo A, que es X sub 1, y X sub 2, que es Y, variables del artículo B. Si se dan cuenta, las variables van a terminar pasando al final de cuentas a este lado. Todas, si fueran 7 u 8 variables, todas van pasando a este lado. Y estas de aquí quedan tal cual como vienen desde el inicio del ejercicio, no representan ningún cambio. Aquí se complica la cosa, ¿por qué? Porque para convertir 14 terciavos a 1, y todo esto estamos trabajando en decimales, no hay números enteros. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo multiplico esto por un número entero para convertir esto en un número entero, afecto esto que tenemos aquí en X sub 2. Si nosotros vemos X sub 2, que representa el artículo B o Y,
tenemos 1, 0, 0. Así lo tenemos que mantener. Y yo por convertir esto que está en decimal a un número entero multiplico por otro valor, para esto convertirlo en un entero y no en un fraccionario, o sea, lo que hago es arreglar este jueguito de números, voy a modificar esto. Y si modifico esto hay que hacer otra serie de procesos. Por eso, hasta aquí, dice el dicho, hasta aquí nos trae río. Ya se complica. ¿Por qué se complica? Ya sabemos el proceso, ya sabemos todo lo que hay que hacer, pero aquí vamos a trabajar en decimales. Por eso es muy necesario utilizar el software de desarrollo. Yo les decía de que la lógica del problema no hay nada que lo desarrolle. No hay un software que saque una función objetivo o una restricción. Tenemos que leer el problema y nosotros mismos deducirla. Pero si hay un software que nos desarrolla todo lo matemático. Lo concerniente a la matemática sí es posible hacerlo por software. Lo concerniente a la lógica del problema no hay software que lo haga. O sea, un software que me saque la función objetivo y las restricciones no. Eso debo aprenderlo yo. Un software como tal sí nos desarrolla los problemas cuando nos complicamos un poco. Aquí hice una, por ejemplo, la fila 2 multiplicado sobre 3 sobre 14, alterando la fila 2 en la nueva restricción para cambiar este unito que tenemos aquí. Hasta cierta medida pues podemos seguirlo trabajando y miramos hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, si nosotros vemos la fila 2, que es esto, este 14 sobre 3, lo multiplicamos sobre 3 sobre 14 y cambiamos la fila 2. Claro, al tener 14 sobre 3 multiplicado por 3 sobre 14, cambiando la fila 2, pues nos da 1, porque 14 sobre 3 por 3 sobre 14 me da 1. Y eso en la fila 2, por eso este 14 sobre 3 lo convertimos a 1. 0 por 3 sobre 14 me da 0, por eso quedó aquí. Menos 1/3 por 3 sobre 14 me dio menos 1/14. 1 por 3 sobre 14 me dio 3 sobre 14. Y 5 multiplicado por 3 sobre 14 me da 15 sobre 14. Pero si nosotros vemos, nos complicamos cada vez más porque, si nosotros nos detallamos, aquí estamos trabajando solo fraccionarios. Y lo único que pudimos hacer fue, hasta el momento, convertir esto a 1. Multiplicándolo por 3 sobre 14 en la misma fila 2, vean. Y pues obviamente todos los otros valores se cambian, se modifican, se alteran. Pero para convertir este 1/3 a 0 y este menos 23 a 0, se me complica porque ya si vemos tenemos solo números decimales. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a apuntar lo siguiente. Estas restricciones las vamos a tener en cuenta y esta que es la función objetivo. La función objetivo que es maximizar 20x más 40y, que tenemos dos variables, artículo A y artículo B, y tenemos dos restricciones, x más 3y menor o igual a 9 y la restricción de pintura que es 5x más y menor o igual a 8. Vamos a tener en cuenta la función objetivo, estas dos restricciones, las que estamos trabajando dos variables, dos restricciones, y vamos a llegar a esta respuesta que tenemos aquí utilizando algún software, en este caso lo que es PonQM. Aquí tenemos nuestra pantalla del software, vamos al costado izquierdo, tenemos programación lineal, aparece esto, aquí colocamos un título como tal, en nuestro caso vamos a colocarle AB, puede ser cualquier nombre. Aquí tenemos número de restricciones, en este caso tenemos dos restricciones, una de montaje y la otra de pintura, independientemente pueden ser muchas más, vamos a tomar dos. El número de variables, tenemos variable del artículo A y variable del artículo B, por consiguiente son dos variables, pero pueden poner muchas más, en nuestro caso solo dos. Aquí nos dice cuál es el objetivo del problema, vamos a maximizar o vamos a minimizar. En nuestro caso maximizamos, le damos OK y aparece esta tabla que tenemos aquí. Acá inicialmente, donde dice maximizar, colocamos nuestra función objetivo. En nuestro caso, recordemos de que es 20x más 40y. En este caso es la ganancia como tal. $20 por cada artículo 1 y $40 por cada artículo 2. Aquí tenemos la restricción número 1. En nuestro caso, la restricción número 1 era x más 3y. En este caso pues el coeficiente de x pues es un 1, x más 3y, recordemos de que era menor o igual, ahí está tal cual, se puede cambiar, en nuestro caso es menor o igual
a 9. Y la restricción 2, que era la de pintura, teníamos 5x más y. En este caso, 5x más y, el coeficiente de y, pues en este caso es un 1. 5x más y menor o igual a 8. Al tener esto, le damos aquí, resolver, y tenemos la respuesta a nuestro problema. Aquí en solución tenemos x sub 1, recordemos que es el artículo a o x, nos dio 1,07. En nuestro caso, el resultado que teníamos era de 15 sobre 14, 15 catorceavos. En fraccionario, al hacer la división correspondiente, pues nos da 1,07. En la variable x sub 2, en este caso artículo b, fraccionario nos dio 37 sobre 14 o 37 catorceavos. Si dividimos 37 sobre 14, obtenemos 2,64. Esa es la respuesta como tal a nuestro ejercicio o al artículo b. Y como tal, la solución general de maximización en ganancia, en este caso dinero, tenemos 127,14. A nosotros nos dio en fraccionario 890 sobre 7. 890 dividido en 7, pues nos da 127,14. Esas serían las respuestas, esto referente al artículo A, esto al artículo B y esto como tal a nuestra función objetivo.